Nuestro foro en el día de hoy, hashtag colapso PDVSA. Cuando hicimos nuestro comentario editorial, más temprano, buscamos el artículo de José Toro Hardy, que nos llamó mucho la atención, pica y se extiende, donde el doctor Toro Hardy, quien fuera directivo de PDVSA, economista que conoce muy a fondo el tema petrolero, hacía una comparación de lo que era PDVSA en 1998, cuando Chávez accede al poder, y lo que es PDVSA hoy en día. Dice Toro Hardy, ni siquiera en un ejercicio desbocado de la imaginación se entiende la destrucción masiva a que ha sido sometida nuestra industria petrolera. Hoy en día solo quedan las cenizas de lo que fue PDVSA, la empresa petrolera de mayor crecimiento en el planeta y que en menos de 25 años había llegado a transformarse en la segunda mayor empresa petrolera del mundo. Pues bien, al observar las inexplicables colas en las estaciones de servicio de todo el país para surtir gasolina, uno no puede menos que experimentar una profunda sensación de tristeza. Ese es nuestro foro en la mañana de hoy y vamos a contar con la presencia, la participación precisamente de José Toro Hardy. José, muy buenos días, muchas gracias por acompañarnos en esta mañana. Muy buenos días, César Miguel. Qué gusto de poder conversar una vez más. Gracias. Y también nos va a acompañar otro economista especializado en el tema petrolero, Luis Oliveros. Luis, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Hola César, ¿cómo estás? Buenos días y buenos días a José. Muy Buenos bien. días. A ver, mi primera pregunta. Dices, José, ni siquiera en un ejercicio desbocado de la imaginación se entiende la destrucción masiva. ¿Qué ocurrió para que PDVSA hoy solo sea cenizas de lo que fue? Bueno, yo diría, César Miguel, que el problema empieza por allá en el 2003, cuando despiden bueno, cerca de 20.000 trabajadores de PDVSA. Uh -huh. Cada uno de ellos, en promedio, tenía 15 años de experiencia. Si multiplicas esos 15 años de experiencia por las 20.000 personas despedidas, estamos hablando de 300.000 años de experiencia y conocimiento que fueron lanzados al cesto de la basura. Aquella empresa afortunadamente estaba en condiciones técnicas óptimas. Se habían renovado varias de las refinerías, se habían aplicado grandes procesos de inversión y la empresa estaba en pleno proceso de expansión para la apertura petrolera, cuyos contratos ya se habían firmado y las inversiones estaban en proceso. Bueno, ninguna empresa del mundo aguanta que le despidan de la noche a la mañana el 50% de su personal, pero si bien fue el 50% de su personal, fue el 75% de su nómina mayor donde se acumulaba la mayor parte de esa experiencia y de esos conocimientos. Evidentemente, aquello se tradujo en un terrible problema para PDVSA. En los años siguientes subieron los precios del petróleo por razones ajenas de Venezuela y el país no notó la desgracia que había ocurrido, pero cuando los precios del petróleo bajan años después, lo que usualmente siempre ocurre después de los grandes subidas de los precios, pues entonces empezó la tragedia. Y esa tragedia es la que ha vivido el país a lo largo de varios años, donde no solo se ha destruido la industria petrolera, se ha destruido la economía venezolana. Porque un país al cual le ha caído el 75% de su Producto Interno Bruto en pocos años, Mm. un país al cual su moneda ha sido devastada, al cual le han tenido que quitar 14 ceros, en el cual cerca del 70% de las industrias han cerrado sus puertas, estamos hablando de una devastación increíble. A ver, hablaba José Toro Hardy. ¿Qué es hoy por hoy PDVSA? Le pregunto a Luis Oliveros. Bueno, César, es una empresa que intenta volver a ser una empresa petrolera, una empresa que está atravesando innumerables problemas, una empresa que está manejando una industria que colapsó, una empresa que el gobierno de Chávez la puso a hacer
cualquier cantidad de cosas y cuando se recordaba también tenía que producir petróleo. Una empresa endeudada, una empresa en default, porque aparte no cumple con sus compromisos de deuda financiera, una empresa que está señalada por actos de corrupción desde hace mucho tiempo, una empresa que en definitiva hay que reestructurarla, una empresa que hay que cambiarla, una empresa que hay que hacer muchísimas cosas, pero que tiene que ir de la mano con un cambio rotundo, un cambio radical de la política petrolera venezolana. Una empresa de la cual Venezuela depende de mucho porque maneja la industria petrolera, pero que lamentablemente hoy apenas produce 700.000 barriles cuando llegó a producir 3.500.000 barriles cuando llegó Hugo Chávez al poder. A ver, hablaba Luis Oliveros. En tu muy interesante artículo, José, dices que para el año 98 éramos dueños en Estados Unidos, total o parcialmente, de 8 grandes refinerías y las vas enumerando. Teníamos participación en oleoductos que atravesaban Estados Unidos de norte a sur. Controlábamos 10% del mercado interno de gasolina en los Estados Unidos. De eso no queda absolutamente nada. Te No, pregunto. sí, en los Estados Unidos sí queda. En los Estados Unidos nos quedan 3 refinerías importantes, pero ya no tenemos 15.750 estaciones de servicio abanderadas con la marca Citgo, que era por 100% propiedad de PDVSA. Nos quedan 3 nada más. Ya no tenemos los oleoductos, ya no tenemos la red de abastecimiento. Y por cierto, si bien en los Estados Unidos nos quedan 3 refinerías, en Europa, donde también teníamos 8 refinerías, ya no nos queda ninguna. En el Caribe, donde tenemos 2 refinerías, ya no nos queda ninguna. Eh, la PDVSA de hoy no tiene nada que ver con aquella PDVSA, que por cierto hoy debería estar produciendo no menos de 6 millones de barriles diarios. Y como acaba de decir Luis, estamos produciendo apenas 700.000 barriles. Qué pena. Dijiste, Luis, hay que cambiar la política petrolera. ¿En qué sentido? César, en primer lugar, cuando llegó Hugo Chávez se privilegió la política de precios por sobre la política de volúmenes, la política de producción, ¿no? Y en ese momento se hablaba de que, bueno, Venezuela violaba, en el año 98 violaba las cuotas de producción de la OPEP, entonces Venezuela disminuye su producción petrolera para cumplir con esas cuotas, para poder quedar en buenos términos con Arabia Saudita y con la OPEP. Sin embargo, los presupuestos de mantenimiento prácticamente fueron llevados a gasto corriente, no se llevaron los mantenimientos adecuados para al menos mantener ese potencial de producción. Y adicionalmente, Venezuela empezó a cambiar mercados por otros mercados que eran bastante eficientes, bastante rentables, por otros mercados ya con razones políticas. Por ejemplo, Petrocaribe, que fue tal vez uno de los peores negocios que ha podido llevar Venezuela desde el punto de vista petrolero. Pero negocio económico, porque negocio político pareciera que sí le fue muy bien al gobierno con el tema de los votos de la OEA, ¿no? Pero bueno, cambiamos mercados norteamericanos, cambiamos el mercado norteamericano, buena parte, no buena parte, una parte de ese mercado por vender petróleo a Petrocaribe, venderle petróleo a otros países amigos con pagos de dudosa, o sea, no nos pagaban en cash, muchas veces nos pagaban, nos hacían unos trueques, nos pagaban especies, etcétera. Pero lo cierto es que esas cosas tienen que cambiar, ¿no? Lo otro es el tema de la ley orgánica de hidrocarburos, donde en su artículo, por ejemplo, 21, PDVSA tiene que ser la socia mayoritaria de todas las empresas mixtas que se establezcan en el país, ¿no? Y eso, sin lugar a dudas, es una limitante. Y al final, en la situación actual, cuando si Venezuela vuelve a abrir su mercado, su sector petrolero a la inversión extranjera privada, va a tener que competir no solamente con los países OPEP por atraer inversiones, sino que hoy va a tener que también que competir con países como Guyana, como México, como Argentina, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto tiene que generar un cambio, tiene que haber un cambio, tiene que haber una flexibilización de esa ley orgánica de hidrocarburos, tiene que haber un cambio en lo que es la estrategia competitiva de PDVSA. PDVSA no la puedes poner a hacer miles de cosas como la tenían
como la tienen haciendo en años anteriores. PDVSA tiene que enfocarse en su negocio medular, que es producir petróleo, refinar petróleo y vender petróleo. Y adicionalmente empezar también a revisar todo el tema de la refinería en Venezuela, el sistema refinador de Venezuela, que sabemos muy bien que está en el piso. En resumidas cuentas, hay que hacer una transformación de 180 grados Ya. en nuestra industria petrolera, pero sobre todo en la política petrolera, pensando en que la industria petrolera todavía le queda mucho tiempo y le quedan muchas oportunidades para generar divisas a Venezuela. Muy bien, muy interesante lo que decía Luis Oliveros. Regreso con José Toro Hardy. José, en tu artículo, donde haces un análisis un inventario bastante preciso de lo que teníamos y lo que somos, no entra un elemento que entiendo ha sido determinante en estos últimos 20 años. Cuba. ¿Qué ha sido Cuba en estos 20 años para PDVSA, José? Sí, claro, esa es la clave. Mm. Por enorme influencia que Cuba ha tenido en el manejo de Venezuela y particularmente la urgencia de privilegiar a Cuba en los envíos petroleros. Todavía en este momento se están enviando cargamentos de petróleo y de gasolina, cuando Venezuela tiene enorme escasez de ellas, todavía se sigue enviando ese petróleo. Cuando nace, eso se llamaba el convenio petrolero con Cuba, eh, por allá en los primeros años de Chávez, yo demandé su nulidad ante la Corte Suprema de Justicia, entre otras cosas porque se trataba de un tratado internacional, un acuerdo internacional, al igual que lo fue el acuerdo de Caracas para darle a todo Petrocaribe, todo el mercado del Caribe. Bueno, el problema es que de acuerdo con la Constitución venezolana, los tratados internacionales tenían que ser aprobados por el Congreso. Y ese tratado, a través del cual se le estaba dando inmensas ventajas a todas estas naciones del Caribe, a Argentina y a Cuba, pues no había sido en ese momento aprobado por el Congreso Nacional. Yo, pues, la Corte Suprema, el Tribunal Supremo desestimó la demanda, que hicimos varios, entre otros yo, y creo que con posterioridad sí lo llevaron al Congreso. Pero aún así los compromisos han sido inmensos. Eh, las pérdidas que sufre Venezuela en medio de eso, en medio de ese tratado, han sido monumentales y no las vamos a recuperar. La participación de Cuba ha sido fundamental. E incluso el manejo de la propia industria petrolera por parte de cubanos que eran enviados expresamente por el gobierno de Cuba, de acuerdo con el gobierno venezolano, y que a todo lo largo de estos años han venido privilegiando las posiciones en favor de Cuba. Bien, hay en medio de todo, PDVSA vuelve a copar, a estar en el primer lugar del espectro noticioso. Y de nuevo por razones negativas, pero en este caso es una novedad. El alto gobierno, según decir de Jorge Rodríguez, él y Hugo Chávez han sido engañados, supongo que también Diosdado Cabello, por los que manejaban PDVSA, y hay una suerte de dinero perdido por el orden, ya entiendo, por encima de 50.000 millones de dólares. Vamos a una pequeña pausa. Al regreso, quisiera que abordáramos entonces el presente de esa otra PDVSA. Nuestro foro en la mañana de hoy con el hashtag Colapso PDVSA con José Toro Hardy y Luis Oliveros. Ya regresamos en Conexión Radio. Una pausa y regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio. Muchísimas gracias, Floralicia. Regresamos entonces con nuestro foro en el día de hoy con el hashtag Colapso PDVSA, y había quedado pendiente evaluar pues lo que es PDVSA al día de hoy. Entre las noticias que leíamos temprano, leía esto. Según Armando Info, existe una fuga de miles de millones de dólares en la que estarían involucrados Alex Saab y Álvaro Pulido. Un informe privado con fecha de 11 de octubre de 2022
creado por el coronel Antonio Pérez Suárez, quien en su momento ocupó el cargo de vicepresidente de Comercio y Suministro y quien actualmente está detenido por corrupto, señaló que PDVSA traspasó al Estado facturas sin cobrar de despachos de petróleo entre 2019 y 2022 por al menos 13.338 millones de dólares, así como un impago por parte de compañías controladas en ese periodo por los empresarios colombianos Saab y Pulido. Entre los tantos casos de corrupción. José Toro Hardy, ¿qué está ocurriendo a tu entender en la PDVSA actual? En este escándalo, en este tema de la corrupción puntualmente. Bueno, lo primero que está ocurriendo es que no hay controles. Antes, cada vez que se iba a hacer un embarque, se iba a cargar un tanquero, se medía exactamente el petróleo que salía desde los tanques en tierra, el que venía por los oleoductos y el que llegaba, el que finalmente se embarcaba en aquellos tanqueros. La diferencia no podía pasar del 0,2 o el 0,3%, que era una cifra aceptable en esas cantidades, pero actualmente no hay ningún tipo de medición. En segundo lugar, cada vez que los tanqueros se van a embarcar, los controles a todos los niveles eran exhaustivos y el control que ejercía la empresa sobre todos sus embarques también lo era. También había los auditores independientes. Estaba revisando aquello si las cifras cuadraban el Banco Central de Venezuela, porque el Banco Central de Venezuela, PDVSA, tenía que entregarle al Banco Central de Venezuela, quien lo traspasaba al Tesoro Nacional, los dólares recibidos. A PDVSA nada más se le permitía conservar un pequeño porcentaje para sus propias operaciones. Después que aquello se había realizado en el Tesoro Nacional, venían todas las auditorías. Venezuela estaba siendo, PDVSA estaba siendo revisada por la Comisión de Energía y Minas del Senado, por la Comisión de Energía y Minas de la Cámara de Diputados, por el Banco Central de Venezuela, por la Contraloría General de la República, por la Auditoría Interna e incluso por el Securities and Exchange Commission de los Estados Unidos. Porque nosotros estábamos colocando bonos, no colocábamos acciones, de luego, porque es una empresa del Estado, pero sí bonos en la bolsa, pues eso implicaba que nosotros también estábamos siendo auditados a todos los niveles. Eso era un control tan exhaustivo que cualquier diferencia era inmediatamente percibida y se actuaba sobre ello. Eso no ocurre hoy en día. Hoy en día, en buena medida, para evadir las sanciones de los Estados Unidos, sencillamente se embarca ese petróleo en tanqueros sin que haya un control de qué se están metiendo en el tanquero efectivamente. Después, ese tanquero en muchas oportunidades sale y apaga los transponders, porque también para evadir las sanciones no se quiere que se vea por dónde van los tanqueros. Se hacen trasvases en alta mar. Muchas veces ese petróleo va finalmente a mercados asiáticos. No tenemos el control de dónde llegaba. Antes todos los contratos petroleros tenían una cláusula de destino final. Sabíamos de dónde salía el petróleo en Venezuela y a dónde llegaba el petróleo en Venezuela, y el comprador no lo podía enviar a otros lados por la cláusula de destino final. Todo eso ha desaparecido hoy en día. Y para colmo, antes, al enviar el petróleo, inmediatamente antes de embarcar había una carta de crédito que garantizaba el cobro. Hoy en día no es así. Y buena parte de los pagos además se hacen a través de criptomonedas para no seguirles la pista, con lo cual es muy difícil saber quién es el beneficiario final del dinero que se envía. Eso genera montos gigantescos. En este momento, nada más que en este momento, entiendo que hay supuestas cuentas por cobrar de más de 22.000 millones de dólares, pero que no se sabe si son cobrables. 3.000 de tantos de ellos ya se dan por perdidos, pero el resto no se sabe si son cobrables. Es más, en muchos casos se le pide a los compradores que demuestren el pago. Dicen, no, si ya se pagó, aquí está el comprobante de pago, se pagó por criptomoneda. Bajo esas condiciones es imposible mantener control sobre una empresa. Eso es lo que está ocurriendo y las pérdidas han sido gigantescas bajo estas condiciones. Hablaba José Toro Hardy. Me gustaría tu opinión al respecto, Luis. Y si manejas alguna cifra aproximada del dineral que se ha perdido, pues me gustaría conocerla.
Mira, César, es un poco difícil saber cuánto se ha perdido. El mismo gobierno no ha sido, no ha sido constante con respecto al monto. Algunos dicen 3.000, otros dicen 20.000, otros dicen 10.000. O sea, no hay una cifra que ellos hayan repetido que sea más o menos constante entre las fuentes, ¿no? Y esto es solamente los casos de corrupción que el mismo gobierno está diciendo, que el mismo gobierno está publicando. Por lo menos no sabemos qué pasó dentro de Petrocaribe. Y una de las cosas aquí, cuando uno revisa qué fue lo que pasó, qué es lo que está pasando en PDVSA, uno ve una destrucción institucional que no es solamente en PDVSA, sino en todo el país, pero obviamente eso ha generado sus problemas en PDVSA. Tienes al mismo presidente de PDVSA haciendo las funciones de ministro de Energía o ministro de Petróleo, no sé cómo le cambian el nombre tan rápido, a veces uno le pierde el hilo, pero el ministro de Petróleo es el mismo presidente de PDVSA. Entonces el que debe supervisar al quien está haciendo las cosas es el mismo que está haciendo las cosas. Entonces no tienes allí una transparencia, no hay rendición de cuentas. PDVSA no publica cifras desde el año 2016, estamos casi 7 años sin que PDVSA haya publicado cifras. Entonces mira, aquí pudiéramos pasar toda la mañana y toda la tarde hablando de por qué PDVSA o por qué están pasando esas cosas en PDVSA. Por eso yo te hablaba de que si queremos recuperar la industria petrolera hay que hacer cambios realmente importantes. Esa plata es muy difícil que se pueda recuperar. Mucha de esa plata, como bien decía José, se cobra en efectivo. Ese efectivo llega a Venezuela y el Banco Central lo manda con las intervenciones cambiarias a la banca. Hay otra parte de los cobros que se hace por criptomonedas, todo esto para saltar el tema de las sanciones. Entonces, mira, lamentablemente es un problema muy grave, es un problema muy duro, un problema muy complicado, más aún en un momento en el cual Venezuela necesita cada dólar que le entra por ingreso petrolero y que lamentablemente estamos en medio de una situación de corrupción, una situación de caída de la producción petrolera, una situación de precios del petróleo que hay que vender a descuento por el tema de sanciones e innumerables problemas. Hablaba Luis Oliveros. Todo esto pudo pasar eh, a espaldas del alto gobierno. Quiero decir, saltarse tantas normas, tantas prerrogativas, pudo hacerse porque, digamos, este coronel Pérez Suárez se antojó de dar el zarpe, por ejemplo, a un buque sin pedir permiso. ¿Cuál es tu opinión al respecto, José? Bueno, ha pasado, está pasando. Si lo hacen a espaldas del alto gobierno, no lo sé, porque tampoco sé si algunos miembros del alto gobierno han estado Mm, participando en el tema, como en este momento surge la posibilidad. sí. El problema es que una empresa deja de tener un personal capacitado. Mira, César Miguel, antes cuando la gente iba a buscar un cargo en PDVSA, no iba a buscar un cargo, iba a buscar una carrera de por vida. Y sabía que cada 6 meses era sometido a un proceso de evaluación. Si presentaba cada 6 meses, salía bien en su examen de evaluación, ascendía más rápido, le facilitaban estudios, le facilitaban posgrado, pero a lo largo de todo ese proceso, esa gente tenía una cultura, una visión, una misión en la empresa que sabía que además estaba siendo permanentemente supervisada. Pero cuando eso se acaba, quienes empiezan a tomar decisiones en la empresa, como el coronel que acabas de mandar, o de quien él estaba, o de quien él dependía, o los que dependían de él, cada uno por su cuenta sabía que les iba mejor si había menos controles. De manera que es un desbarajuste, pero generalizado dentro de la empresa. Y así eso no puede seguir. PDVSA necesita la industria petrolera necesita volver a ser lo que era. Y bajo las condiciones actuales es imposible recuperarla. Volver a ser lo que era. Se puede volver a ser lo que era. Entiendo que dices, es imposible en las actuales condiciones, pero se podría a que PDVSA sea de nuevo una empresa petrolera. Bueno, déjame decirte, ¿podría la industria petrolera volver a hacerla? Quizás Ajá. PDVSA bajo condiciones diferentes. Ahora, ¿cuál es la gran diferencia? La gran diferencia es que reactivar la industria petrolera necesita enormes inversiones. Y el dueño de PDVSA, que es el Estado, está quebrado. No está de ninguna manera el Estado venezolano en condiciones de hacer las inversiones que se requiere para recuperar la industria petrolera.
De manera que en buena medida la recuperación de la industria pasa por el sector privado, pasa por inversiones privadas muy altas. Estamos hablando, César Miguel, hemos estimado unos 25.000 millones de dólares por año durante los próximos 8 años para de alguna manera acercarnos a lo que producíamos hace 20 años. Claro, 25.000 millones de dólares anuales, más o menos la mitad provendrían de gastos operativos, pero la otra mitad proviene de inversiones frescas y el Estado venezolano es absolutamente incapaz de hacerlas porque no los tiene. De manera que la recuperación de la industria petrolera pasa no solo por una ley de hidrocarburos, una nueva orgánica de hidrocarburos, que dé las flexibilidades, pero al mismo tiempo por una gran participación del sector privado. Una apertura petrolera infinitamente más audaz que la anterior para poder lograr esos ingresos. Y una PDVSA que ya no volverá a tener, eso sí es imposible que PDVSA vuelva a ser la segunda mayor empresa petrolera del mundo. La industria petrolera puede recuperarse, PDVSA puede ordenarse, pero en funciones distintas a las que antes tuvo. Compartes ese pronóstico, Luis, porque suena muy sombrío. Sin embargo, tú dijiste una frase muy optimista, que a Venezuela todavía le quedaba un margen como país petrolero. Esto cuando el mundo va progresivamente abandonando los combustibles fósiles, ¿no? Sí, hay una realidad y un presente donde la transición energética gana terreno cada día, pero eso no significa que en la matriz energética el petróleo va a quedar de lado, va a quedar en cero. Recordemos que el carbón, que es una fuente súper contaminante, sigue teniendo un porcentaje importante en la matriz energética. Creo que Venezuela tiene que entender que hay un cambio energético importante, pero que todavía tiene posibilidades, tiene por lo menos 2 décadas, a mi entender, para que Venezuela pueda seguir explotando petróleo y pueda seguir produciendo petróleo en condiciones bastante favorables y para poder competir. Y luego, bueno, vamos a seguir siendo un país petrolero, pero bueno, tal vez tendremos que diversificarnos mucho más. Y ojo, aquí no estoy diciendo que el futuro de Venezuela tiene que ser petrolero a juro y porque sí, pero creo que la recuperación petrolera y esos ingresos petroleros pueden servir de palanca, pueden servir de base para una economía postpetrolera. Pero para llegar a eso, tengo primero que recuperar la industria petrolera que va de la mano de la recuperación de la economía venezolana. Mira, yo soy optimista porque tenemos los recursos, tenemos el personal, sabemos lo que es producir petróleo, sabemos lo que es vender petróleo y el mercado todavía está pidiendo petróleo. Hay incertidumbre sobre otros países petroleros. Venezuela, a pesar de tener que competir con muchos países, por ejemplo, en América Latina, es el que mejor lo puede hacer de cara a un futuro inmediato. El tema es que para hacer eso tienes que empezar a hacer los cambios ya. Y esa es la gran pregunta, esa es la gran duda, esa es la gran incertidumbre. En Venezuela no se están haciendo los cambios adecuados para recuperar la industria. En Venezuela no se están haciendo los cambios para recuperar a PDVSA. En Venezuela no se están haciendo los cambios para poder competir en los mercados internacionales, hoy por hoy en los mercados energéticos internacionales. Pero mira, si soy optimista, sí puedo ser optimista. El tema es que no veo que los cambios vayan a llegar en el corto plazo, que es lo que necesita Venezuela, y lo necesita de manera urgente. No se están haciendo los cambios. ¿Qué se está haciendo en este momento entonces, Luis? Mira, yo creo que en el alto gobierno hay todavía muchos, yo los llamo muchos dinosaurios que no quieren que lo que es todavía ven con recelo la inversión extranjera privada, ven que bueno, si PDVSA tiene que producir 700.000 barriles o llegar a 1.000.000 y quedarnos allí, para ellos eso está muy bien. Creo que todavía siguen pensando de manera muy equivocada sobre política petrolera. Creo que no han entendido la flexibilidad que hace falta para poder encauzar el negocio petrolero, pero adicionalmente no se están haciendo los correctivos institucionales, no se están haciendo los correctivos de rendición de cuentas, de transparencia, un conjunto de cosas. Por eso, en ese aspecto soy bastante pesimista y yo siempre digo, a modo de chiste, le digo a la gente que Venezuela va a tener que empezar a llamar a los mayores chefs del planeta, y bueno, en Venezuela tenemos muy buenos, para empezar a ver cómo hacemos para comernos lo que está en la faja, porque va a ser muy difícil que Venezuela saque un porcentaje importante del petróleo que está en la faja en las condiciones actuales. Dios. Hablaba Luis Oliveros. Te voy a dejar la palabra ya para concluir el foro, José. Y me viene una
una reflexión. Cuando comenzamos, sobre todo cuando hice el comentario editorial a propósito de tu artículo, hablaba del Hugo Chávez, aquel prepotente, como emperador de Venezuela, dueño de Venezuela, que con el silbato aquel gritaba afuera y una masa frente a él le aplaudía, como si eso fuese un circo romano, ¿no? Ese señor manejó el país como si fuese su hacienda, aún mucho más que Gómez, pero en particular PDVSA. ¿Por qué? Bueno, porque él necesitaba poner una PDVSA que cumpliera con sus aspiraciones, una PDVSA al servicio de la revolución. Y eso le era muy difícil alcanzar. PDVSA estaba acostumbrada a ser muy controlada, pero su manejo interno se manejaba con criterios de empresa privada. Y como te dije antes, todo el mundo era supervisado y todo el mundo era controlado, y la gente no aceptaba una PDVSA al servicio de una revolución. El personal de PDVSA no aceptaba una PDVSA al servicio de la revolución. En PDVSA la gente estaba acostumbrada a ser una empresa que, como dije, llegó a ser la segunda mayor empresa petrolera del mundo, una empresa que fue el primer abastecedor externo de petróleo de los Estados Unidos, una empresa en un plan de crecimiento extraordinario, y que de la noche a la mañana le quieren imponer unos controles, esta vez ya no administrativos, esta vez no ya de eficiencia, no, unos controles de carácter político. Con anterioridad, la política se detenía a las puertas de PDVSA. El control era político, pero el manejo, la administración interna de PDVSA era con criterios de empresa privada. Eso no le servía al presidente Chávez. Y fíjate que el daño inmenso que se le hace no es solo cuando pito en mano empieza a despedir: Eddie Ramírez, amigo, usted, gracias por su servicio, está despedido. Juan Fernández también le hizo un daño inmenso. Aquella vez que se paró en una esquina de la Plaza Bolívar y empezó a vociferar: exprópiese, exprópiese, exprópiese. Y resulta que como consecuencia de eso se desconocieron, primero se expropiaron empresas de servicio, cantidades a las que nunca se indemnizaron. Después se desconocieron contratos. Esos desconocimientos de contratos llevaron a arbitrajes internacionales que los perdimos sistemáticamente uno tras otro, y que hoy en día estamos obligados a pagarlos. Pero la empresa no tiene hoy en día los recursos para poder pagarlo, sí. Y eso hace que los acreedores vayan contra Sigo, que es nuestro principal activo en el exterior. O sea, es un conjunto de circunstancias deplorables que surgen todo a partir del momento en que se quiso ejercer, en que el presidente Chávez quiso ejercer un control político exhaustivo dentro de la empresa, y que la empresa no estaba acostumbrada a hacerlo. Hoy en día la situación es muy grave. José, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta mañana. José Toro Hardy, gracias. A la orden siempre. Y muchísimas gracias al también economista especializado en petróleo, Luis Oliveros. Gracias, Luis. Un abrazo, César. Un abrazo a Floraliza, también a José. Cuídense mucho. Un abrazo. Muchísimas gracias.